Estamos por escuchar la ponencia sobre monetario circulante en la banda oriental hasta la independencia de Uruguay. ¿Ok? El ponente es Javier Avieira, que ha sido directivo del Instituto Uruguayo de Numismática en diversas oportunidades, además de ser socio vitalicio. Es integrante de la Comisión Honoraria Asesora en materia de monedas y billetes del Banco Central de Uruguay desde el 2012, coleccionista, por eso está con nosotros, coleccionista, expositor y conferencista. Es habitual colaborador de varias publicaciones numismáticas. Fue director de edición de la revista digital de UNAM, Unión Americana Numismática, en un periodo de 2 años. Entre otros, autor de Vales y Cobres, como tema, Barriga, Caso Beisio, Últimas acuñaciones de monedas del siglo XIX, acuñaciones de 1837, La Historia, entre otros, ¿no? Además de coautor con otras personas de Canelones, Historias de Resistencias Artiguistas. Ha representado a Uruguay en la cuarta y quinta Convención Internacional de Historiadores Numismáticos en Santo Domingo 2023 y Río 2025, ¿no? La que va a ser reciente. Integrante de varios grupos numismáticos de diversos países también, ¿no? Como la Unión Americana de Numismática, el Instituto Federal de Investigación Numismática de la República Argentina, el Centro Numismático de Buenos Aires y miembro correspondiente del Instituto de Investigación Numismática en Perú. Miembro de honor de la Fundación Museo Internacional de la Moneda en Colombia y miembro honorario del Punto de Encuentro de Guatemala. A la vez, se debe mencionar también que ha sido ganador del premio literario Florisbaldo dos Santos Trigueiro de Brasil como mejor artículo de boletín en el centenario de la Sociedad Numismática Brasileira, ¿no? Entonces, damos pase ya al conferencista. La sala es suya. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Primero agradecer a Anfit por la invitación, la oportunidad de dar esta pequeña charla, de conocer un poco sobre nuestro Uruguay o la banda oriental en su momento. Agradecerte a ti, Carlos, y a Jonathan por la oportunidad del contacto y felicitar a Alejandro Pool por su excelente charla que pudimos apreciar todos. Bueno, te puedo comentar que vamos a tener en su comienzo nuestro país, que es Uruguay. Yo vivo en la ciudad de Canelones. Canelones es una ciudad capital del departamento del mismo nombre, que estamos a 50 kilómetros de Montevideo, capital de nuestro país. Es una pequeña ciudad, la que yo habito. Vivimos unas 50.000, 60.000 personas, más de eso no, pero tiene una característica: que esta pequeña ciudad tuvo 3 gobiernos patrios, fue cuna de nuestra bandera nacional y tuvimos también nuestro primer periódico hecho por orientales, llamado La Gaceta Oriental. O sea, es una ciudad chica, pero con un corazón muy grande. Debo destacar que la banda oriental, lo que todos conocemos, la banda oriental o en nuestro país, Uruguay, se encuentra, como ustedes saben, entre dos grandes: Argentina en la actualidad y Brasil. Pero esto en su momento se llamaba Banda Oriental, porque era el territorio que estaba al oriente del río Uruguay. Ahora yo les voy a compartir unas imágenes para orientarnos un poquito más. Si me permiten, voy a desaparecer un poco de la pantalla y ahí vamos a empezar a contar un poco la historia. Bueno, el tema va a ser monetario circulante en la banda oriental hasta la independencia de Uruguay. Aquí tenemos lo que sería la banda oriental en su momento. Este es un mapa de 1835. Podemos apreciar. Disculpa la pausa ahí para que compartas tu pantalla. Está pendiente eso. Todavía podemos verte a ti. Tu presentación aún no la vemos. ¿No la ves ahí? Todavía no, sí. Ahí dale. ¿Perdón? Todavía no vemos tu presentación. Ah, no sé. Para que yo la puse para un poquito. Empezamos de vuelta. Ok. Ujú. Desde compartir en la parte de Sí, abajo. acá la veía yo, pero no la veían ustedes. A ver, para un poquito. Ya. Ujú.
A ver ahora si la pueden apreciar. Ahora sí, solamente Sí, ya está, Javier. Excelente. Ahí está. Perfecto. Fue una falla mía, supuestamente. Bueno. Bueno, aquí tenemos un mapa que es de 1835, en la cual podemos apreciar lo que era la banda oriental. La banda oriental era más extensa de lo que es nuestro país en la actualidad. Ocuparía gran parte de la provincia de Río Grande do Sul de Brasil, las Misiones, y era un territorio que fue muy apreciado por portugueses y, por supuesto, los españoles. Debemos acordarnos que cuando los españoles conquistaron América, empezaron a hacer sus casas de moneda. Primero sería México en 1535, después la de ustedes en Lima, 1565, la de ustedes también de Potosí, 1572, y un poco más adelante en el tiempo sería en 1749 la Casa de Moneda de Chile. La banda oriental es un territorio que no teníamos minas. Se encontró con el tiempo algún poco de oro y nada más, no teníamos plata, no teníamos cobre. Entonces fue un territorio que no fue ocupado por eso mismo. El interés de los españoles o de los portugueses era el oro, la plata u otro metal. Las primeras antecedentes que tenemos de que haya circulado dinero en el Uruguay, podemos datarlo del año 1723. Pero anteriormente, la riqueza nuestra sería el ganado. En 1607, Hernando Arias de Saavedra, o conocido como Hernán Arias, que nació en Paraguay, que fue el primer gobernador criollo que tuvo estos territorios, cruzaría nuestro territorio, nuestra banda oriental, y quedó admirado por los campos, por las pasturas, por las lagunas, los arroyos y los ríos. Y entonces eso elevó una carta al rey de España, aconsejando que debíamos poblar este territorio por esa riqueza natural que tenía. No se le dio corte y él, por su cuenta, en 1611 y en 1617, trajo ganado de Santa Fe, de lo que es Santa Fe hoy en la Argentina, y lo introdujo en nuestra banda oriental. Y tiempo después lo harían los mismos misioneros que introdujeron 5.000 cabezas de ganado. Ese ganado se reprodujo porque no tenía enemigos naturales, el nativo no lo conocía, al principio lo tenía respeto, entonces hizo que esa fuera nuestra riqueza, que aún hoy en día nos caracterizamos por la venta de la carne al exterior. En 1723, vamos a pasar una imagen, esto sería la ensenada del puerto de Montevideo. En 1723, los portugueses empezaron a instalarse en el puerto de Montevideo y eso se enteró Bruno Mauricio de Zavala, que era el gobernador de Buenos Aires en ese momento, que pertenecíamos, como dijimos antes, al virreinato del Perú, vino hacia acá para ahuyentar a los portugueses. Los portugueses, al ver que venía Bruno Mauricio Zavala, huyeron y dejaron 2 personas abandonadas con el apuro. Zavala los rescató y ellos, en agradecimiento, lo agasajaron con dulces. Y en retribución a eso, según las crónicas de la época, Bruno Mauricio de Zavala le pagó con monedas. O sea, sería el primer antecedente de una circulación de monetario en nuestra banda oriental. No sabemos qué tipo de moneda podría haber sido, posiblemente alguna macuquina, ya sea de Lima o de Potosí, que era lo que más se usaría en ese momento en la parte de Buenos Aires. Perfecto. Ahora seguimos. Bueno, esto sería, como podemos apreciar aquí, el monetario que correría en estas tierras en ese momento, que era el monetario español, las monedas macuquinas en todos sus valores, y después con el tiempo serían las monedas columnarias. Bruno Mauricio Zavala fundó ese Montevideo obligado para que los portugueses no ocuparan esas tierras, y fundó una ciudad que sería en su comienzo una ciudad militar. Tendría sus fortalezas y esas personas ahí tuvieron que hacer su propia vida con el ganado, con el cuero, y se instalarían las pulperías, que todos conocemos como pulperías o esquinas porque estaban
las diagonales de las calles, pero el comercio era muy escaso, porque habitantes no eran muchos, el puerto de Montevideo no estaba habilitado para comerciar con el exterior, solamente lo estaba habilitado el puerto de Buenos Aires, y entonces existió más en sus comienzos el trueque que otra cosa. Ya después, con el tiempo, sí, al habilitarse el puerto de Montevideo, cerca de 1780 y algo, se abrió ese puerto en la cual se pudo comerciar con otras personas o con otros países o otras nacionalidades. Ellos traerían su propia moneda, ya sea las monedas de oro o de plata, que era lo más codiciado en ese momento, y también comenzó el mercado de la esclavitud, o sea, era otra entrada de ganancia para la gente que vivía acá. Lamentablemente, ¿no? Bueno, aquí, como ustedes las conocen muy bien, mejor que nosotros, serían las monedas hispanoamericanas que circularían en ese momento, el cuartillo, el medio, el real, el 2, el 4 y el 8 reales en las monedas de plata. Acá no sabemos qué monedas pueden haber circulado, pero calculamos que, como hemos dicho, que eran las monedas de Lima y las monedas potosinas. La potosina es lo que más se ha encontrado últimamente con los detectoristas, que ellos nos dan una orientación, sabiendo, viste, lo que se han encontrado, vemos que hay muchas monedas de Potosí, aparece alguna de Lima y muy escasamente alguna moneda de Santiago, o sea, las monedas chilenas. Bueno, aquí tenemos el monetario hispanoamericano de oro, de un escudo, 2, 4 y 8 escudos que también supuestamente tienen que haber circulado en esta zona. Digo supuestamente porque son monedas de mucho valor. Acá no había mucha riqueza, no había mucho comercio en sus comienzos, como ya se dijo. Y bueno, alguna persona de buen bolsillo, diríamos, tendría alguna de estas monedas, ¿no? Esas monedas circularían mucho tiempo acá en el Uruguay, después de la fundación de Montevideo de 1724, y hasta 1810 que estalló en Buenos Aires la Revolución de Mayo. La Revolución de Mayo hizo que el virrey Elío, que estaba en Buenos Aires, tuviera que alojarse en Montevideo provisoriamente, y bueno, y aquí terminaría el virreinato del Río de la Plata. Ese virreinato que se había fundado en 1776, que se había separado del virreinato de Perú, porque querían combatir a los portugueses que ya estaban invadiendo toda esta zona y querían sacarlo de este territorio. En 1810, la Revolución de Mayo permitió que nuestro país también, o sea, nuestro territorio, la banda oriental, luchara por su independencia. Y ahí tendríamos a José Gervasio Artigas, que era un capitán de Blandengues, español, o sea, bajo la bandera española, que se puso al servicio de la Junta de Buenos Aires y convocó a los compatriotas a luchar por nuestra independencia. Tenemos una batalla muy conocida acá en Uruguay, que sería la Batalla de las Piedras, que sería en el año 1811, en cuando Artigas acorraló a los españoles dentro de las murallas. Pero hubo una traición, podríamos decir, porque la Junta de Buenos Aires se alió con los portugueses que estaban entrando a defender a los españoles que estaban amurallados. Tenemos que acordarnos que la princesa reina Carlota era la hermana de Fernando VII. Carlota estaba en Brasil, lo que era el Brasil en este momento, o sea, por los portugueses, y Fernando VII sería su hermano. Vinieron para defender el territorio y bueno, eso hizo que Artigas tuviera que retirarse del sur, de dejar el sitio de Montevideo y alejarse, irse al norte y luchar después por su cuenta contra dos bandos. Lucharía contra los portugueses y lucharía también contra los mismos argentinos que en ese momento se le habían dado vuelta. Debemos destacar que acá, cuando Belgrano, en 1813, ocupó la ceca de Potosí, acuñaría monedas. Las monedas que acuñó en Potosí
para los patriotas argentinos, que sería la primera moneda patria que tuvieron en Argentina, acuñó monedas de oro de un escudo, 2, 4 y 8 escudos supuestamente, porque la de 4 escudos no se conoce, pero se sabe que se acuñó. Según datos, esa moneda habría sido acuñada, pero hasta el momento no se habría encontrado ninguna. También acuñaría monedas de plata. También usando el sistema español, ¿no? Por supuesto, ¿no? El monetario independiente de plata en 1813 acuñaría monedas de medio real, 1 real, 2, 4 y 8 reales. Esas monedas llegaron a circular en nuestra banda oriental porque se han encontrado, que, como yo dije antes, que gracias a lo de Tetorista, se han encontrado muchas o parte de muchas de estas monedas y que eso se ve que había un intercambio entre lo que era Buenos Aires y la banda oriental. Nosotros después también perteneceríamos con el tiempo a las Provincias Unidas del Río de la Plata. Esas monedas de 1813 circularían muchos años, ¿no? Y Argentina, o sea, lo que era Buenos Aires en ese momento, perdería la seca de Potosí en 1813. Y la volvería a recuperar en el año 1815, cuando Rondó ocupó nuevamente la seca de Potosí. Ahí solamente acuñó monedas de plata, no acuñaría monedas de oro. La moneda de plata que acuñó serían reales, pero también habría otra variante que serían los soles. De medio sol, 1 sol, 2, 4 y 8 soles. Aquí tenemos una nueva denominación de las monedas que muchos de nuestros países, como por ejemplo ustedes, Perú, lo usan el sol hasta el momento, siguen usando la moneda del sol, el llamado sol. En Bolivia se usó el sol. Y nuestros países, por ejemplo, nuestras primeras monedas acuñadas en Uruguay, llevarían un sol también, como un sol de la libertad, un sol de la independencia. Estas monedas, como hemos visto, son unas monedas muy apreciadas. Hasta en la actualidad es muy buscada por los coleccionistas. Y bueno, ahora hubo un momento que no se encontraban muchas y ahora empezaron a aparecer por suerte bastante. Uruguay en 1816, o la banda oriental en 1816, sufre una nueva invasión. Esta nueva invasión sería por los portugueses nuevamente y ocuparía nuestro territorio por muchos años. Empezó a finales de 1816, 1817 ocuparía nuestro territorio y ahí ellos vendrían con sus monedas. Monedas que nosotros, por ejemplo, acá en la banda oriental no existían, que eran las monedas de cobre. Entonces, ellos introdujeron el cobre, los 5 reis, los 10 reis, 20, 40 y 80 reis. Y ahí tendríamos nuevas denominaciones que hasta el momento algunas veces todavía en Uruguay se usan, como la de 5 reis, que nosotros le decíamos a la de 5 centésimos, el cinquiño, el 10 reis, el medio vintén, 20 reis, el vintén, el 40 reis, 2 vintenes y el 80 rey 4 vintenes. Monedas de cobre que en su momento acá no quisieron aceptarla porque estábamos acostumbrados al uso de la plata española, y no queríamos tener ese tipo de moneda. Pero también trajeron ellos sus monedas de plata. Aquí podemos apreciar la moneda del uso brasileña, que eran de 80 rey, que en su comienzo se hicieron de plata, después salían de cobre, de 160, 320, 640 y 960. Y aquí tendríamos una nueva denominación que a la moneda grande se le llamaba patacón, que en la actualidad todavía se le sigue denominando a las monedas de gran tamaño el patacón o los patacones. Y el 320 era una pataca y 3 patacas hacían 960 reis. Esa moneda coexistiría en nuestro territorio con la moneda española. Uruguay, o sea, la banda oriental, en su momento seguiríamos haciendo las cuentas como lo hacíamos cuando estaban los españoles, en reales, pero los brasileños, los lusos brasileños, harían sus cuentas en reis
y estarían coexistiendo los dos sistemas a su vez en nuestro país, que luego lo haría eso por muchos años. Aquí tenemos el monetario del uso brasileño de oro que circulaba en esa época de 4.000 y 6.400 reis, que no sabemos si hubieron muchos de ese tipo de moneda, dudo que esa moneda anduvieran mucho por estos territorios porque era una moneda de gran valor, pues, y no se encuentran mucho, ni en la actualidad tampoco se ven, y cuando aparecen son monedas muy, muy, muy caras. Bueno, los portugueses, como dijimos, ocuparon nuestro territorio en 1817, 16, 17. Estarían acá hasta 1822 como Portugal. Después pasaríamos a integrar el Imperio de Brasil, porque Brasil se separó de Portugal en 1822, pero nosotros seguiríamos hasta 1828 bajo la denominación o dominación primero portuguesa y después brasilera. O sea que tuvimos muchos años bajo el mandato de ellos y tuvimos que adaptarnos a su monetario. En Buenos Aires, en 1822, se mandó a acuñar la primera moneda de cobre, que lo haría en Inglaterra, lo que sería la ceca de Soho, Soho que está a unas 3 millas de Birmingham. Estas primeras monedas, como podemos ver, son de cobre de 6 gramos, 23,5 milímetros. Sería muy importante para nosotros este tipo de moneda porque después con el tiempo, después de la independencia nuestra y de la jura de nuestra constitución, esta sería nuestra primera moneda de valor legal. Esta moneda, cuando se independizó Uruguay y juró su constitución en 1831, el 14 de marzo se editó una ley que fue aprobada al día siguiente, el 15 de marzo, que circularía por la mitad de su valor escrito, o sea que en vez de ser un décimo, acá circularía por un valor de 5 centésimos. Circularía mucho tiempo, por muchos años. Después, cuando acuñáramos nuestras primeras monedas, que fueron en 1840, que se acuñaron monedas de 5 centésimos, serían del mismo peso y mismo tamaño que estas monedas. O sea, coexistirían las dos monedas. Inclusive en Uruguay en 1845, cuando vino la primera moneda paraguaya que pasó por el puerto Montevideo, cayó un barril de esas monedas en el puerto y varias personas agarraron esas monedas e hicieron circular en nuestro territorio. Y entonces circularían a la par porque eran del mismo tamaño y mismo peso que esta, la moneda muy conocida como la moneda de Leoncito. Muy bien, seguimos. Como podemos ver, todavía bajo dominio portugués, en 1825, en la ciudad de Florida, lo que es hoy la ciudad de Florida, en ese momento era Villa Florida, que está a 50 kilómetros de donde yo vivo, de la ciudad de Canelones, que está más hacia el norte, se declaró la independencia del Uruguay. Se declaró una independencia entre paréntesis, ¿por qué pasaba? Que todavía los brasileños de ese momento ocupaban todo nuestro territorio. Entonces, ahí se hizo una alianza entre los patriotas nuestros con los patriotas argentinos. Entonces, nosotros nos declaramos libres e independientes de Portugal y de Brasil, pero no aliábamos a las provincias unidas del Río de la Plata. Eso fue en el año 1825, en 1826, en Argentina se fundó el Banco Nacional de Buenos Aires. Y eso hizo que con el ejército que se introdujo acá para ayudarnos en la lucha nuestra de la independencia, trajeran su papel moneda también, papel moneda que fue emitido en 1826, que aquí podemos apreciar esos dos billetitos que están ahí, uno es cuadrado y el otro es tipo rectangular, es más escaso el rectangular que el cuadrado se ve, no se ve mucho, pero todavía algunos se encuentran. Y también hay que tener mucho cuidado porque, ¿qué pasa? Que existen muchas falsificaciones de este papel, porque es poca la seguridad que tenía estos billetes, como podemos ver, era un tipo de litografía, firmados a mano, la numeración a mano, y se diferenciaban con los que circulaban
en Buenos Aires porque la parte de abajo del billete, o sea, viene a ser la parte derecha del billete inferior y izquierda del observador que nosotros estamos observando, dice caja de PO. Caja de PO significaba caja de la provincia oriental. Cuando vino el ejército, vino empleados del Banco Nacional de Buenos Aires, trayendo estos papeles monedas para pagar al ejército, para pagar a la tropa con estos billetes. Estos billetes en su momento, según crónicas de la época, serían muy despreciados porque el soldado no lo quería, inclusive lo usaba para armar el tabaco, para fumarse su cigarrillo, y por eso es una de las cosas que hace que sea más escaso todavía, porque el soldado prefería el metálico, no prefería este papel moneda. Este papel moneda fue una invasión de ellos en su momento, en Uruguay, después que nos separáramos de los argentinos, un tiempo después, todavía existían en la vuelta acá y el gobierno trató de sacarlo de circulación. Buenos Aires, 1827, acuñaría sus otras monedas, estas sí acuñadas en Buenos Aires, unas monedas de cobre de 1/4, como esta moneda de acá, de 3 gramos, 20 milímetros, o cuartillo, la moneda de 5 décimos, que se acuñaría en 1827, 1828, y también se acuñaría en 1831. Esta de 6,4 gramos y 23,5 milímetros. Esta moneda es semejante al peso y al tamaño que los décimos que vimos hoy, y también circularían como por un valor acá en Uruguay o en la banda oriental de 5 centésimos. Acá tendríamos otras monedas acuñadas en Argentina que también se encontraron en nuestro territorio, moneda de 10 décimos del año 27, 28 y 30, de un peso de 14 gramos y 30 milímetros. Y por último tendríamos una moneda de 20 décimos, año 1827 y 1830, serían los años de acuñación, esta de 21 gramos y 33 milímetros. Estas monedas, algunas se han encontrado acá, pero ya han sido menos. Debemos acordarnos que nosotros nos separamos, como dijimos, de Argentina, y en 1828 se firmó un tratado, una convención preliminar de paz. Esa convención preliminar de paz estipulaba que nuestro país o nuestro territorio sería independiente de Argentina y de Brasil o de cualquier otro territorio. Eso sería firmado entre Brasil y Argentina, intermediado o por intermedio de los ingleses, que bueno, gracias a ello pudimos tener nuestro territorio libre, porque era codiciado por los dos bandos. A Brasil ya le estaba costando mucho trabajo esta banda oriental porque habían sufrido muchas pérdidas, muchas luchas. En 1825, cuando empezaron las luchas de la independencia, hubieron un montón de batallas, o hubo un montón de batallas que nuestros orientales, que al comienzo juntos con los patriotas argentinos, le ganaron a los brasileros, y Rivera ocuparía las Misiones, y que era territorio portugués o territorio brasileño en su momento, y eso lo afectó. Entonces, con ese tratado de la Convención Preliminar de Paz, Uruguay tuvo que entregar mucho territorio de las Misiones, que pertenecía en su momento a Brasil, y bueno, y territorio del norte, y bueno, y quedaríamos lo que es ahora un pequeño país, que si ustedes lo pueden apreciar, tiene esta forma, que es una forma tipo de corazón. Uno de los que estipulaba la Convención Preliminar de Paz es que Uruguay en 1828 tendría que llamarse un Estado. Sería Estado Oriental del Uruguay. O sea, siempre estamos hablando del Estado Oriental del Uruguay, es un estado que está al oriente del río Uruguay. Y después tomaría en 1830, con la jura de la Constitución, el nombre de República Oriental del Uruguay. En 1828, cuando se fundó el Estado Oriental del Uruguay, se creó la primera bandera patria, que fue acá en Canelones, y se hizo a 1,25 cuadras de donde yo estoy en este momento, que la abordó la señora de Joaquín Suárez, que fue gobernador de Montevideo en varias oportunidades. Joaquín Suárez, que era oriundo de esta ciudad, que era hijo de personas, en su momento era de personas pudientes, pero este señor moriría en la pobreza
y cuando le quisieron dar una pensión, él lo aceptó diciendo que él a la madre no le cobraba nada. Entonces podemos destacar grandes personalidades y grandes personas que lucharon en su momento por nuestra independencia. Pero esa independencia de 1830 o la jura de constitución de 1830, que aquí podemos ver un cuadro en la cual están las banderas de Argentina, de Brasil, la bandera inglesa, que fue pintado basado en los datos de la época, no nos garantizaba tampoco nuestra independencia absoluta. Tendría que pasar 4 años más hasta 1834, porque había estipulado algo, en 1828 se estipuló que por 4 años después de jurada la Constitución, Uruguay no podría tener ninguna revolución, ninguna revuelta, porque eso haría que Brasil entrara nuevamente con sus tropas y a invadir nuestro territorio. Hubo un par de altercados ahí entre Rivera y La Valleja, pero no pasó a mayores, por suerte. Y bueno, así ya a partir de 1834 tendríamos una independencia absoluta, pero comenzarían las guerras entre hermanos, que se fundarían los dos partidos que hasta la actualidad siguen acá en Uruguay, que sería el Partido Blanco y el Partido Colorado. Uruguay por muchos años no tendría su moneda propia. Cuando se juró la Constitución, la primera moneda que tuvo sería los décimos de Buenos Aires que vivimos hoy, que circularían por la mitad de su valor escrito, que sería moneda de cobre, o sea, una moneda fraccionaria, y usarían moneda de plata, sí, monedas españolas, monedas portuguesas y otro tipo de monedas que después el comerciante le fijaba su precio y su valor. Y también, por supuesto, monedas de oro que se le fijaría su precio y su valor. En 1840 recién tendríamos nuestras monedas propias, pero de cobre. De plata pasaría mucho tiempo. En 1840 se hicieron monedas de 5 y de 20 centésimos. Después en el 44 se harían de 5, de 20 y 40 centésimos. Se acuñaría una moneda de plata que es conocida por todos como el peso del sitio, en la cual se hicieron 1226 monedas, pero eran equivalentes a un peso fuerte, que sería el peso fuerte brasilero, que sería el tipo el patacón. Pero esa moneda no tuvo casi circulación. O sea, fue una moneda más bien para decir, Montevideo está sitiado, pero estamos aquí. Y recién nuestras primeras monedas de plata serían acuñadas en Francia en 1877 con los valores de 10, 20 centésimos, 50 centésimos y un peso de plata. O sea, tenemos que ver que desde 1830, que juramos nuestra constitución, hasta 1877 no tendríamos una moneda propia de plata. De oro, por supuesto, que hubieron ensayos, pero no tuvimos monedas de oro circulantes. Recién una primera moneda que tuvo circulante, y la única, fue en 1930. Imagínense, en 1930 eran los 5 pesos de oro. O sea, te das cuenta de lo que es nuestro país en ese sentido, que no poseer minas de minerales preciosos, no podríamos acuñar o mandar a acuñar ese tipo de moneda. Y sí, monedas de cobre fraccionarias teníamos 1840, 1844, 1854, 55, acuñadas en Montevideo, y ya del 57 se acuñarían en el extranjero y 69 también en el extranjero, Francia e Inglaterra. Y esto más o menos ha sido un pantallazo, no quiero quitar mucho el tiempo, y ha sido un pantallazo de lo que fueron las primeras monedas que circularon en nuestra banda oriental. Como hemos podido ver, son variedades de monedas de distintos lugares, distintos países, inclusive hasta monedas de Lombardo Véneto circularían por un valor de 5 centésimos aquí en nuestro territorio. Y bueno, agradezco la atención. Así puedo dejar de compartir aquí. Y agradezco la atención prestada y bueno, a las órdenes para lo que ustedes necesiten. Muchas gracias. Muy bien, Javier. Gracias Sí, por la exposición. Aquí estamos con la sala. ¿Alguna pregunta del público? sí, cómo no. Aquí hay un compañero, te vamos a pasar. Vamos acá, ¿no? A ver, para poder escuchar. Buenos días, amigo. Sí, se escucha, sí se escucha. Agradecimiento
la instrucción recibida en esta excelente charla. Mi pregunta e inquietud es, ¿no?, el simbolismo que se aprecia en las primeras monedas argentinas, 1820, 22 creo, y posteriormente repetida en otros años, específicamente el gorro frigio, Sí. ¿es un símbolo que adopta Argentina o es un reconocimiento a la ayuda extranjera que se recibió para concluir la independencia no solo argentina, sino americana? Ellos mandaron a hacer esas monedas a la ceca de Sojo. No sabemos, no sé bien yo por qué fue el diseño que se usó, pero supuestamente el gorro frigio como un símbolo de libertad, porque tenemos que acordarnos también que en esa época, en estos territorios, había muchos grabadores franceses. Inclusive la primera moneda uruguaya del 1840 fue acuñada en el taller de Agustín Jouvet o Jouvet, que era un grabador francés. Inclusive tenemos también una moneda del año 44 de 40 centésimos que tiene un sol con cabellos, un sol de cabellera, que si ustedes han tenido la oportunidad de ver en los palacios de Versalles, en las rejas de ese palacio, existe ese sol que era en homenaje al rey Sol, es un sol semejante a eso. Entonces, por eso a veces vemos que hay mucho simbolismo que son de acuñadores o grabadores franceses que estaban en nuestros territorios. Como eso ha pasado en otros países también, que vemos muchos soles con cabello también, como pasa en Argentina, y bueno, creo que en Perú también he visto monedas con sol. Y también un sol como un símbolo de libertad. Y el gorro frigio también como un símbolo de unión o de libertad, calculo yo que debe haber sido por eso. Entonces, por eso... Muy bien. Aquí hay una pregunta adicional del público. Acá, acércate para que le pueda decir. Acá te va a hacer una pregunta un compañero. Sí, acá sí gusta hacer. Sí, no. El término de patacón, ¿a partir de qué año se inició y hasta cuándo fue? Porque yo generalmente conozco a la moneda de Uruguay como peso. Sí, la moneda del patacón, esa era la moneda grande de Brasil o en ese momento de Portugal, de 966. En Brasil se empezaría a acuñar en 1810, pero se acuñaría sobre monedas españolas. O sea, ¿qué pasaba? En ese momento, la moneda española circulaba en Brasil por un valor de 750 reis. Ellos adquirieron esa moneda, la resellaron y le dieron un valor de 960 reis. O sea que estaban ganando 200 reis sobre una moneda, que era una moneda auténtica, de metal noble, y lo único que tenía que hacerla era estamparla encima de ella y no tenía que hacer un gasto de fundición de metal y eso. Esos fueron los primeros años. Ya después, posterior, esas monedas de patacón, 1822-23, ya también se empezaría a usar metales puros, o sea, copeles vírgenes, pero las primeras monedas, si ustedes las analizan bien y las estudian, siempre van a encontrar rasgos de monedas españolas debajo de ellas. Hace poco, ahora en la Convención de Brasil, hicieron el lanzamiento de un libro en el cual se puede estudiar, te dan unos tips para ver qué moneda española es la que está abajo, inclusive hasta la ceca de que podía pertenecer, si podría ser la ceca de Lima, de Santiago o de México, según la forma de acuñación y eso, porque podemos apreciar en esas monedas a veces rastro del busto, algunas veces la fecha, y bueno, y otras veces se puede apreciar también la ceca y la casa acuñadora. El patacón, acá siempre se le siguió llamando a la moneda grande, a la moneda de gran tamaño, inclusive en las monedas uruguayas nuestras de 1877, 1893, 1895 y la de 1878, por su tamaño grande se le decía patacón. Brasil siguió acuñando monedas de 960 reis hasta 1827 y después haría un stand-by y empezaría a acuñarlas 1832, 33 y 34,
pero allá sería distinto diseño de las anteriores y esas monedas son muy escasas y son de mucho valor. No sé si con eso más o menos te queda claro la respuesta a tu pregunta. Sí, correcto, gracias. No, gracias a ti y gracias a ustedes. Bien, si no hubiera alguna pregunta, entonces daríamos concluida la conferencia sobre el monetario circulante en la banda oriental hasta la independencia de Uruguay, dictada por Javier Avilleira. Muchas gracias, el agradecimiento de parte del público por el tiempo prestado, ¿no? Gracias. Muchas gracias a ustedes, nuevamente la atención, la oportunidad y un gran abrazo desde Uruguay. Y bueno, las puertas de nuestro país siempre están abiertas al que quiera venir. Un abrazo grande y muchas gracias. Gracias, gracias, muchas gracias. Buen día. Bueno, damos por cerrado esta conferencia. Gracias.